Hola Dante, ¿qué tal? Bueno, agradecerte por la oportunidad de entrevistarte. Y nada, quería arrancar preguntándote sobre tu infancia, dónde naciste, en qué barrio te criaste. Yo nací en el barrio de Floresta, ahí en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Siempre viví a su vez en la ciudad de Buenos Aires. ¿A a qué edad más o menos ya tuviste noción o empezó a despertar por vos el interés eh, en la filosofía y también eh, en, la, en el doctorado que después hiciste en ciencias políticas o sobre ser comunicador? ¿A qué edad más o menos empezaste a descubrir tu vocación? Difícil pregunta porque esas cosas se van dando. Eh, en realidad yo tenía ahí una conexión familiar con la filosofía eh, por el lado de mi viejo y eso sin duda me determinó. y, y arranqué con 18 años estudiando filosofía con una idea de lo que allí me iba a encontrar que finalmente no se pareció en nada, lo cual en realidad estuvo bastante bien, fue mejor en realidad lo que me encontré de lo que yo pensaba. Así que, y después sí, con los años, a mí siempre me interesó la parte de filosofía política, entonces me pareció que agregar un posgrado tenía sentido si le daba una orientación hacia otro lado, eh, en un sentido, con todas las comillas del caso. Entonces dejé de hacer estrictamente filosofía política para hacer ciencia política, o seguía haciendo filosofía política con el nombre de ciencia política. Para seguir conociendo algo más este, sobre vos fuera de lo que es el ámbito de los medios, eh, sos futbolero, creo que sos hincha de Vélez, si no investigué mal. ¿Sos que te gusta mucho el fútbol o el deporte en general o poco y nada? No, sí, investigaste bien. Soy muy hincha de Vélez, conozco el club desde chiquito, jugué ahí, como te decía, en Floresta, después muy cerca de Villaluro, así que sí, me gusta mucho el fútbol, lo he jugado, ahora no tanto, pero y sigo a Vélez, por supuesto, cada partido que juega, donde sea. Fuiste parte del programa 678 en la TV pública que se emitió durante la gestión de los Kirchner, principalmente en la época de Cristina. Este, ¿Cómo te sentiste formar parte de ese programa? ¿Crees que fue un paso adelante en tu carrera o, o que quizás te marcó, te marcó mucho el programa, para bien, para mal? ¿Qué tenés para decirnos sobre eso? 608 fue mi primera experiencia televisiva, más allá de que alguna vez se había aparecido, que de hecho alguna vez estuve como invitado del propio programa, pero así trabajando sistemáticamente fue mi primera y hasta ahora única experiencia televisiva y naturalmente sí, claro que me marcó, especialmente porque el programa estuvo en el centro de la escena de la discusión pública durante muchos años. Yo estuve 4, desde el principio de 2012, así que yo sin duda lo considero que un paso importante, eh, no solo en lo que tiene que ver con la masividad que te da la televisión, sino también con poder asumir un registro distinto. Yo ahora estoy en la radio, en realidad yo tenía alguna experiencia en la gráfica y esos tiempos de televisión tan particulares, bueno, efectivamente me hicieron aprender muchísimo. En el 2019, cuando volvió a ganar el kirchnerismo las elecciones, eh, ¿pensaste que por ahí podría llegar a volverse a dar un formato como fue en su momento el de 678? Eh, ¿Hubo alguna promesa
si las elecciones se ganaban, de que por ahí podía volver el programa y los podían volver a convocar, o directamente, más allá de que fue tu primera experiencia en televisión, hubieras participado si te hubieran convocado, si el programa se hubiera hecho nuevamente, o crees que quizás ya no tendría que hacerse de vuelta? No, nadie, o por lo menos a mí, pero estoy casi seguro que tampoco a mis compañeros, con el triunfo del 2019 nos invitó, nos dio a entender que podía haber una reedición del programa. Entiendo que es un programa incómodo, incluso creo que sería un programa incómodo también hasta para el propio gobierno. Un programa que tenía archivo, digo, hoy es difícil, hoy no ha quedado un programa de ese formato, digo, lo más parecido podría ser TBR, cuyos productores de hecho eran de la misma productora del programa, pero lo que no tiene es el análisis de la mesa, de TBR o sobredosis de TV. Es un programa de archivos, y creo que el plus que tenía 678 era que eran muy buenos los archivos, pero había un plus en la mesa, y había una discusión en la mesa. Quienes detestaban el programa no aceptaban que quizás lo más interesante era lo que pasaba ahí, porque más allá de que los panelistas teníamos un montón de coincidencias, también teníamos diferencias y proveníamos de distintas tradiciones políticas y también de distintas formaciones, desde los que eran periodistas hasta los que no éramos periodistas, y teníamos una visión más crítica acerca de la posibilidad de hacer un buen periodismo, etc. Todo eso estaba en juego ahí, y había gente que sí lo valoraba, pero digo, seguiría siendo un programa incómodo. Me parece que por eso no existe ese programa, porque además, más allá de que uno quedaría para largo, puede discutir un montón de errores que ha cometido ese programa, como el resto de los programas también seguramente han cometido muchos errores, nada más que a los de 678 le pedían que acepten errores, pero más allá, más allá de eso, es verdad que fue un programa que fue estigmatizado justamente porque incomodó, y eso, más allá de que era un eslogan, yo creo que en el fondo era verdad esto de contra el poder real. Por eso generó tanto escándalo, un programa que, yo siempre suelo decirlo, medio en serio, medio en broma, pero que ni siquiera tenía un horario. De repente, si jugaba Cambaceres con Arsenal, lo ponían a las 12 de la noche, de repente no salía, de repente iba a 45 minutos, de repente de 1 hora y media, iba los domingos a las 8, iba los domingos a las 10. O sea, ese programa con un montón de debilidades, eh, generó una enorme incomodidad en todo el poder real, a tal punto que, de hecho, desde que terminó el programa, ninguno de los que participamos en él tuvimos la posibilidad de volver a trabajar en la primera línea de algún canal o de alguna radio en prime time, etcétera. No me parece casual. No creo que sea justamente, y me corro a mí porque no voy a hablar de mí mismo, pero la verdad que todos los que estaban allí, los periodistas que trabajaban allí, eran periodistas de trayectoria y que merecen un lugar en la primera línea, y sin embargo 6 años después no lo tienen. Entiendo que por algo será. ¿Cómo ves la actual gestión a cargo de Alberto Fernández? ¿Qué te parece su mandato? Por lo pronto es muy difícil de evaluar porque es un gobierno que a los 3 meses de asumido le toca una pandemia. Entonces yo creo que cualquier observación que se haga tiene que tener el asterisco y la nota al pie que diga evalúese post pandemia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el gobierno había empezado con
muchísimas dificultades de gestión. Después encima le toca la pandemia y yo creo que no... A ver, la crítica que yo podría hacer es que yo no he visto transformaciones estructurales que puedan dar cuenta de una nueva forma de redistribuir el ingreso. En eso me parece que hay una diferencia importante respecto del gobierno de Cristina. Está claro, y lo repetiré una y otra vez. Hay un atenuante que no es menor, entonces yo no puedo pasar por alto y no puedo evaluar de manera tan simple como si no nos hubiera atravesado a nosotros este desastre que atravesó el mundo. Pero no veo una decisión política de transformación tan potente como el que tuvo el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner antes. Parece que eso está. Creo también que hay un intento o sea, la moderación que sirvió para ganar la elección no necesariamente es el mejor camino para gobernar, ¿no? O puedes ganar por moderado, pero eso no quiere decir que tengas que ser moderado en el gobierno. De hecho, podría decirse que la mayoría de los votantes de Alberto Fernández lo votaron para que no sea moderado en las transformaciones. Y eso está generando desilusiones, decepciones, muchísimas críticas. Si eso se va a ver o no en las urnas, eso ya es otro carril, porque ahí juegan otras cosas. Sin duda en un contexto así de lo que algunos llaman grieta, las razones por las cuales se vota uno u otro bando son diversas, pero es muy probable que aún con enormes decepciones o con desilusiones o con una caída en las expectativas, quien votó a Alberto Fernández en 2019 lo vuelva a hacer mayoritariamente en este caso, más por el horror de lo que hay enfrente que por el mérito propio. Del otro lado va a pasar algo similar también, no veo tampoco un gran mérito, no es una buena oposición la que hay enfrente, sin embargo muchísimos la van a volver a votar por el horror de lo que consideran que es el oficialismo. No creo que haya grandes novedades en estas elecciones en ese sentido, que los dos grandes bloques se muevan. Justamente te iba a pedir una reflexión sobre la oposición, sobre lo que es Juntos, la vuelta a escena, por decirlo así de alguna manera, de María Eugenia Vidal, quien dio el volantazo y cambió provincia de Buenos Aires por Cava nuevamente, y Santilli de capital pasó a provincia. No sé cómo ves también a Milei, qué opinión te merecen ellos. No, mira, yo la cuestión esta de los que se pasan de distrito, lo hacen todos los partidos, no me metería en ese asunto, como sí ha hecho mucho hincapié el gobierno, ¿no? Cuando también del otro lado en otros momentos referentes del gobierno hicieron lo mismo, bueno, en fin, así que eso me parece menor. Sí que entiendo que, a ver, hay un sector digamos, dentro de Juntos por el Cambio, hay un sector que por lo menos se presenta como moderado versus un sector más radicalizado, que es más de una derecha dura, que claramente fue postergado en el armado de las listas. O sea, el gran ganador del armado de las listas ha sido Horacio Rodríguez Larreta, está claro. Eso le permite justamente crecer a Milei. Es decir, hay un sector quizás más institucionalista, si querés, de derecha, que podría votar a López Murphy, quien va a perder la interna, pero hay otro sector, especialmente la juventud, que tiene una cosa más de antisistema, pero que no sale por izquierda sino por derecha, que va a votar a Milei, y todas las encuestas hablan de un porcentaje sorprendente, de 6, 7 puntos hasta 10. No sé cuál será el número final, pero si está en esos números, sin duda va a ser una muy buena elección, más allá de que eso después no es muy difícil que se canalice en la de 2023, en una presidencial. Esto sucede en el contexto de elecciones de medio término. Pero Milei es un fenómeno interesante porque no está representando a una juventud que
que a diferencia de la generación anterior, ya no responde y no se ha inclinado masivamente hacia el kirchnerismo. En alguna nota yo escribí algo así como que esta nueva juventud está más representada por el Joker, me refiero a la última película, digo, que por el Eternauta. Entonces, es un fenómeno mundial, a su vez, no es que ocurra nada más en la Argentina, vos podés encontrar fenómenos parecidos en Trump, incluso en España también, bueno, con sus particularidades, porque no todo es lo mismo, pero aquí ha pegado muy fuerte entre el grupo de los chicos que van a hacer la primera elección, o sea, que tienen 16 hasta 24, 25 años, es mucho el rechazo que se tiene hacia el gobierno y se ha abrazado este tipo de causas que hasta hace algunos años parecían impensadas, pero me parece que ahí Macri abrió el juego. Cerrando, digo, claro, al haber el ala más de derecha que podía representar el propio Macri, Patricia Bullrich, al haber sido postergado en el armado de las listas de Juntos por el Cambio, entonces eso ha favorecido a Milei. Si la que hubiera encabezado la lista si hubiera sido Patricia Bullrich, el voto de Milei hoy sería menor y lo canalizaría más Juntos por el Cambio. Aún así, no tengo duda, digo, Vidal va a ganar acá en Capital, digo, con 50%. Eso me parece que no, los números acá son bastante... muy poca sorpresa acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya te puedo decir, 50, 30 al frente de todos y 6, 7, 8 puntos, ya que está, déjame decir 6, 7, 8, para Milei, y la izquierda sacará 3 o 4. No creo que haya un movimiento raro ahí. Leí un poco ahí en alguno de tus blogs que hablas de la desmacrización de Juntos por el Cambio, donde, bueno, también mismo me lo contestaste recién, quizás Macri y Burrich fueron dejados un poco de lado. ¿Crees que eso en el futuro puede pasar en el Frente de Todos con Cristina o Cristina sigue siendo aún fundamental para el Frente de Todos? ¿Crees que nunca puede llegar a pasar eso? Es que es distinta la situación, porque Cristina es la dueña de un porcentaje importante de votos, 30-35%. Obviamente con eso no alcanzaba para ganar en primera vuelta, por eso ella suma a Alberto Fernández y consigue ese plus que necesitaba. Pero Macri no es el dueño de los votos de la oposición. También alguna vez lo escribí, lo hice varias veces, siempre en broma, pero en realidad ahí hay un voto antiperonista que se puede canalizar en Macri o en un ladrillo. Lo que fuera que aparezca como lo otro del peronismo, del kirchnerismo, de Cristina, o el monstruo que vos quieras construir ahí, va a recibir esos votos. Entonces, acá no se da muerto, digamos, a nadie puede dar por muerto en política, pero la única esperanza de Macri sería, paradójicamente, que le vaya mal a Juntos por el Cambio en esta elección, y que entonces aparezca la necesidad de, bueno, el regreso a una visión de la oposición más radicalizada, más derechizada, así que el triunfo de los halcones por sobre las palomas. Yo entiendo que si le va más o menos bien a Larreta, esto es, gana holgadamente como va a ganar acá en la ciudad de Buenos Aires, y gana la interna con Santilli en provincia, y después pierde en la provincia, pero por menos de 2 dígitos, en ese escenario yo creo que no hay lugar para Macri. No hay lugar para Macri encabezando, digo, va a acompañar, obviamente, porque esos votos, Macri representa también en un sentido, digo, ese espacio de la derecha, pero esos votos no son de él. Digo, si mañana Macri se retira, esos votos naturalmente van a Patricia Bullrich, van a otros referentes, a cualquiera que vaya a ocupar ese lugar. El caso de Cristina es distinto, hay votos que son específicamente de ella, entonces no es tan simple. De hecho, durante años se intentó correrla a Cristina del escenario y ese voto está muy afincado ahí. Para cambiar un poco el rumbo político, escribiste libros,
¿Actualmente estás trabajando en algún otro para sacar o por el momento dejaste de lado un poco el tema de hacer un libro? No, eso siempre está dando vueltas, pero en los últimos años me sentí más cómodo con el formato de editoriales. Digamos, tengo el programa de radio semanal, entonces cada sábado hago una editorial, también a veces escribo para un portal español, donde ahí son notas que no son de coyuntura, que son las notas que a mí más me gusta también. Bueno, a veces también el tema de los libros es que uno los busca y a veces también aparecen, ¿no? De repente uno se encuentra casi de casualidad con una cantidad de material. Por lo menos yo todos los libros que trabajé los trabajé a partir de los artículos. Como te decía, yo empecé en gráfica en 2009. Entonces, y al escribir toda la semana 1 o 2 artículos, terminaba el año y tenía entre 50 y 70 artículos. Aunque alguno sea bueno, en un tiempito ya acumulaba material como para después, obviamente, darle el formato, acomodarlo al formato del libro. Pero bueno, pero los últimos años trabajé más en esa línea y, bueno, por diferentes circunstancias no le di formato de libro. No sé si en el futuro lo haré. Hiciste un libro con un trabajo asociado a Borges, si no estoy errado. Fue un escritor que te marcó mucho. Aquí en otro quizás solías leer mucho o te gusta actualmente seguir leyéndolo. Sí, Borges.com, del año 2010. Es un libro que a mí me gusta mucho. Me gusta más que otros que he escrito. A mí Borges siempre me encantó, seguramente porque tiene muchos guiños hacia la filosofía. Entonces yo lo disfruté mucho y bueno, y en ese libro yo en realidad es una utilización arbitraria de Borges para hablar de comunicación, de política, de literatura también, por supuesto. Así que si vos me preguntás por mi favorito, yo te sigo diciendo Borges. Después, bueno, obviamente, he leído un montón. En el programa de radio, todos los sábados leo un cuento y le dedicamos un mes a cada autor. Te digo los últimos, simplemente porque los tengo más presentes, pero no sé, hemos leído Lovecraft, hemos leído, ahora vamos a leer al inglés a Saki, hemos leído a Rubén Fonseca, a Kafka, a Saramago. Bueno, son todos autores, de todos estos te puedo decir, bueno, Kafka, Saramago, también los pondría quizás ahí en el podio. Volviendo un poco al tema de la política, aunque creo que me lo contestaste, pero vos te sentís más cerca de Cristina antes que de Alberto, ¿no? No, pero no se trata de quién yo me siento más cerca. Yo te puedo hacer una evaluación de lo que creo que ha sido un gobierno que con errores y aciertos tenía una voluntad transformadora. Que logró un montón de cosas, otras no, pero que tenía una voluntad y que iba al choque, a veces bien, a veces mal. Eso pues daría para largo. Pero en este gobierno yo eso no lo veo. Desde ese punto de vista, sí, si querés puedo decir, bueno, ¿te gustaba más el gobierno anterior de Cristina que este? Sí, si esa es la pregunta, sí. Después digo, va más allá de los nombres, no, nada personal, pero sin duda, más allá del perfil moderado de Alberto Fernández, por lo menos lo que yo esperaba era una línea de alguna continuidad
con lo que fueron los últimos gobiernos de Cristina y hasta ahora, siempre con el asterisco de la pandemia, yo eso no lo he visto. ¿Crees que las elecciones legislativas que pronto vamos a tener pueden hacer un quiebre para el gobierno de Alberto, ya sea para bien o para mal, o realmente hay que esperar a las presidenciales de 2023? No, obviamente las elecciones son importantes. Si al gobierno no le fuera bien, si no le fuera bien sería algo muy improbable, pero si pierden la provincia de Buenos Aires me parece que ese es un golpe. A ver, ha habido casos donde se ha perdido la legislativa, el kirchnerismo, pensando en 2011, o se perdió una legislativa en 2009, parecía imposible. En general los manuales dicen que si perdés la legislativa de medio término, después perdés la presidencial y allí se dio vuelta. Pero bueno, ese fue un episodio muy, muy particular. Digo, en general los oficialismos ganan las de medio término, sí, como le pasó a Macri. Así que yo creo que va a terminar ganando, pero también sería un mal resultado, por ejemplo, ganar la provincia por 4 o 5 puntos. Si eso sucediese, teniendo en cuenta que va a perder los principales distritos seguramente y los grandes centros urbanos, más allá del número final y de un diputado más, un diputado menos, ahí lo único relevante sería tener la mayoría en ambas cámaras, algo que es posible porque se está reemplazando la elección de 2017, donde en general al peronismo en su totalidad, digo, le fue relativamente mal. Es posible, pero no, claro que puede generar cambios importantes, vamos a decir, para un lado o para el otro, pero sin duda hay un mal resultado, va a generar una renovación por lo pronto de todos los fusibles que son los ministros, que como diría Cristina, bueno, hay muchos ministros que no funcionan. Creo que en eso sí va a haber un cambio. Y después, la expectativa de, bueno, que por fin el gobierno gobierne sin pandemia y verlo ahí sin excusas, si querés. Así que sí va a haber una suerte de relanzamiento. De hecho, todo el tiempo el gobierno hoy ofrece vacunas y futuro. Si vos lo ves en los spots, y está bien, si yo fuese el asesor le diría, hagan eso. Porque bueno, resultados económicos no se pueden mostrar. Entonces, mostremos un plan de vacunación que con todas las dificultades y con 1000 errores, creo que el saldo es positivo, sin duda, diría que el saldo es positivo, y mostremos expectativas, porque tenés que generar expectativas, si no, nadie te va a votar. No importa si esa expectativa es real, es ficcional, no importa, pero vos tenés que convencer a la gente de que la expectativa está de tu lado. El macrismo lo hizo perfectamente eso, el macrismo era todo el tiempo futuro. Bueno, hasta que un día se transforma en pasado automáticamente, pero en este caso está bien, digo, lo que está haciendo el gobierno, y a favor tiene el asterisco de la pandemia. Hablando precisamente de todo el tema de la pandemia, ¿cuál crees que fue el error más importante que cometió el oficialismo con respecto a la pandemia? A ver, yo creo que hubo, digamos, una sobreactuación cuando se presentó una suerte de dilema, que en el fondo era falso, entre el gobierno de la vida y el gobierno de la economía, digamos, esta idea de nosotros somos el gobierno de la vida frente a aquellos que solo les interesa la economía. Eso fue claramente una sobreactuación, no hay vida sin economía tampoco, entonces eso le sirvió en un momento, porque un discurso fuertemente moral, y al cual en principio todos podíamos ascribir, pero claramente falsa. Y eso hizo que a su vez, digamos, conforme pasaban las semanas y la crisis económica se agravaba, ese discurso tuvo que ser dejado de lado, ¿no? Eso me parece lo más importante. Y después que los criterios epidemiológicos fueron siendo sustituidos por las necesidades económicas y electorales.
Hoy la epidemia está acabada de hecho, por decreto. Es una cosa delirante, más allá del dato objetivo de que la vacunación está avanzando y eso está permitiendo bajar los casos. Pero por lo mismo, con mucho menos casos, el año pasado estamos todos encerrados. Alguien dirá, bueno, hay un aprendizaje, no existe un manual para manejar esto, tiene toda la razón. Si yo hubiera estado ahí, hubiera cometido seguramente más errores, pero, pero sí, se empezó a ver en determinado momento digamos, el gobierno ingresa bien, y además yo creo que fue una gran decisión la cuarentena preliminar, por decirlo de alguna manera, que permitió fortalecer la salud pública, eso sin duda. Después no pudo salir de eso, se entró muy bien, entró con mucha fuerza, entró con un discurso potente, y después eso lo tuvo que ir, lo tuvo que ir negociando y terminó saliendo de la peor manera. Digo, más allá de la hora, la foto más, foto menos, que por supuesto genera un rechazo visceral completamente entendible, especialmente para aquellos que estuvieron atravesados por alguna muerte o que no pudieron estar con sus seres queridos. Todo eso es razonable, pero en el fondo me parece que eso fue peor. Después creo que también se prometió una campaña de vacunación que tardó mucho en escalar de la manera que tenía que haber escalado. Más allá de que las vacunas no llegaron, eso no es culpa del gobierno, pero se prometían 10 millones de dosis en 2 meses, se daban números que claramente no cerraban, bueno, pero insisto, más allá de toda esta lista, yo creo que a la larga y comparativamente, cuando uno ve lo que pasa en otros países, el saldo es positivo. Bueno, Dante, como para ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte cómo ves a la juventud con el tema de la política, donde obviamente se ve, ya sea para el oficialismo, para la oposición, que está muy involucrada. ¿Crees que es así? Es difícil saberlo. No, yo a priori tendría una intuición por lo contrario, es decir, que también se da en momentos de crisis, naturalmente, hay un sentimiento profundamente antipolítica. La situación de la pandemia, a su vez, genera ahí monstruos que no sé para dónde van a ir. Cómo les ha pegado a los chicos de 16, 17, 18 años el haber estado encerrados. Pero bueno, puedo entender que hay un clima, como yo te decía antes, claramente de despolitización y a su vez y de antipolítica, más allá de que, por supuesto, si uno vive del mundo de las redes, vive en ese micromundo, cree que eso es representativo de la realidad, donde se puede decir cualquier cosa. Sí, pero no, la realidad es distinta a lo que sucede ahí. Así que yo lo que veo es más bien eso, en general, apatía y una apatía entendible, porque cambia un gobierno y la situación es igual o es peor y no hay salida y los más perjudicados en cuanto a, por ejemplo, falta de trabajo son los jóvenes, clases medias bajas, clases bajas. La inflación es muy alta, la cantidad de pobreza aumenta, todo eso golpea de lleno a la juventud. Así que eso, yo no veo ni por asomo un fenómeno cercano a lo que fue la juventud a partir del año 2010, 2011, 2012. Aparece ese fenómeno nuevo que charlábamos antes de un sector de la juventud volcada a este discurso, si querés, de derecha más radicalizada, pero es un sector que no es mayoritario. Así que yo veo ahí un fenómeno que también puede estar tenido. Vamos a ver cómo es la participación en las elecciones, si baja muchísimo, si hay muchísimo ausentismo. Bueno, pues hay un montón ahí de variables que la verdad que es difícil saber de antemano. Bueno, Dante, te quería agradecer tu colaboración y predisposición.
para esta entrevista. Y nada, espero en otro momento quizás poder realizar otro y profundizar quizás y seguir hablando un poco de política también. Te agradezco mucho tu tiempo. Dale, Darío, no, che, por favor, gracias a vos por acordarte, por tenerme en cuenta. Sí, es medio incómodo este formato, bueno, no es muy fluido, pero bueno, dale, es lo que hay. Seguramente en un tiempito podemos hacerlo de otra manera. Te mando un abrazo y espero que te sirva. Chao. Sí, sí.